en Reporteros MX. Kurt, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por tomarnos la llamada y la fotografía del día. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con el ya oficial embajador de los Estados Unidos de América en México, Ron Johnson o Ronald Johnson, en el despacho presidencial, en el corazón de Palacio Nacional, en las entrañas del Palacio Virreinal. Estimado Kurt, y la verdad es que antes de esta reunión, antes de esta fotografía, el señor Johnson decidió reunirse con otras personas, entre ellas Eduardo Verástegui. Es decir, antes de reunirse con la máxima autoridad del país donde pretende ser embajador, decidió dedicar este video pues a Eduardo Verástegui en la embajada. Vamos a ver, escuchar. Que Dios le bendiga a todos. Y gracias a México para mi hermano aquí y mis otros hermanos y hermanas. Gracias. Amén. Gracias, embajador. Mi hermano, dice Ronald Johnson para referirse a Eduardo Verástegui. Y por cierto, a esta reunión en la embajada, en la recepción, en el festejo por la llegada de Johnson, estuvo el cantante Emanuel, que por cierto dedicó varias canciones al embajador. Digo, ¿qué importa si tú y un rey azul y demás, querido Kurt? ¿Qué opinas? Dios mío, Manuel. Hemos estado diciendo desde hace meses que Ron Johnson es un elemento desestabilizador, ¿no? Yo le he estado gritando desde los techos, casi, ¿no? Por toda una serie de razones, ¿no? No solamente porque es el embajador enviado de Trump en un momento de aumentadas tensiones entre Estados Unidos y México, ¿no? Pues elementos de guerra híbrida. Pero por quién es Ron Johnson. Sabemos quién es, ¿no? Es un ex Boina Verde de las Fuerzas Armadas. Los Boinas Verde, su expertise, su pericia es entrar en países para llevar a cabo operativos especiales. Luego de esta carrera, pues tuvo una segunda carrera en la CIA y sabemos, obviamente, pues todo el historial de la CIA. Como Boina Verde, fue un asesor en El Salvador en los peores momentos, ¿no? De la guerra civil ahí, asesorando, entre comillas, a los escuadrones de la muerte que cometieron las peores atrocidades que he comentado en otros espacios, ¿no? Las peores atrocidades y crímenes contra la humanidad. Él fue entre los estadounidenses que estaban ahí asesorando, siempre para mantener la distancia, para decir, no fuimos nosotros, fueron ellos. Luego lo vimos en el Panamá de Noriega, luego lo vimos aliado con Southcom, lo Comando Sur, luego lo vimos en Yugoslavia en el momento en que estaban desmembrando ese país. Todo eso se sabe, ¿no? Y luego, un poco para confirmar exactamente lo que ha estado haciendo, Ron Johnson tarda varias semanas misteriosamente en llegar a México después de su confirmación. Una confirmación, ojo, solamente ganó por 4 votos en el Senado, fue 52-48. Los demócratas todos votaron en contra de él. Por lo menos los demócratas pudieron votar en contra de Ron Johnson en el Senado. Por lo menos eso, ¿no? Luego, tarde su tiempo, llega aquí. ¿Y qué es la primera cosa que hace? Tiene una cena con Verástegui. Gracias. Sirva de hermenútico. Sirva de momento pedagógico. Para, si alguien que está viendo aquí, todo que su público es muy politizado, pero si alguien que no estuviera convencido de lo que ha estado diciendo durante semanas y meses, pues esta foto lo confirma todo. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias por confirmar exactamente lo que he estado advirtiendo. Que ese tipo es un tipo desestabilizador que quiere venir aquí a ejercer injerencismo en la política mexicana y quiere, a su vez, ir levantando la ultraderecha usando el poder y las finanzas y de los contactos y conectes de la embajada. Más claro ni el agua, Manuel. Parece, digo, lo sabe porque ya fue embajador en El Salvador, pero recordarle que es una figura política, es un actor político y es un actor político en activo, en funciones, representante del gobierno de los Estados Unidos, reuniéndose con lo que también es un actor político, porque así lo pretende a través de su nuevo partido político, líder opositor mexicano
Eduardo Verástegui. ¿Qué pasaría si Esteban Moctezuma, al mes de haber llegado como embajador en la época de Trump, Kurt, se hubiera reunido con Joe Biden? Antes Lo expulsarían en 5 minutos. lo expulsarían, así tal En cual. 5 minutos. Eso es lo que harían. ¿Y por qué nosotros lo recibimos? Bueno, esa es la pregunta. Yo pienso que debieron haber rechazado sus cartas credenciales. Yo entiendo también el cálculo desde presidencia que, por un lado, si abrieran esta batalla, pues las cosas se pondrían más duras en otros frentes, como venganza. Y también si rechazaran a Johnson, enviarían a alguien más igual de malo. Yo entiendo que ese es el O cálculo. peor. O peor, ¿no? Entonces, entiendo el cálculo desde presidencia, pero Ron Johnson, toda su vida se ha dedicado a destabilizar países. Esto es lo que hace y no es ningún secreto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que debió haber sido rechazado. Y vaya, qué desatino, qué desatino. Llegas aquí incluso antes de recibir las cartas credenciales desde Palacio Nacional, ¿no? El protocolo para la investidura, básicamente como embajador. Vas y estás llamando a un personaje, que sea un payaso, ¿no? Pero un personaje político de la ultraderecha y llamándolo hermano en tu primer día en el país. Es decir, ¿en qué mundo se hace eso? Es decir, las más mínimas reglas diplomáticas, el más mínimo respeto para el protocolo entre dos países, te dice que no haces eso, no haces eso, ¿no? Pero bueno, fuera máscaras, ¿no? Fuera máscaras. Es un momento hermenéutico, es un momento pedagógico, y Ron Johnson está poniendo sus cartas sobre la mesa y nos está diciendo exactamente quién es y lo que pretende hacer. Kurt, incluso antes de este encuentro con Eduardo Verástegui en la Embajada de Estados Unidos en México, lo primero que hizo Ron Johnson al llegar a territorio nacional fue pasearse en la Basílica de Guadalupe, uno de los centros religiosos más importantes del mundo, donde se congregan millones de feligreses al año, y el corazón del catolicismo mexicano, me atrevería a decir, en un país que es altamente católico, pero también que es un emblema la religión, el catolicismo, una de las banderas de la ultraderecha a nivel mundial, ergo también la bandera de Eduardo Verástegui, que suele utilizar la imagen, la simbología y la iconografía de la Virgen de Guadalupe para llamar adeptos a su proyecto político, Kurt. Entonces, también preguntarte de estos movimientos relacionados a la religión, porque hasta el día de hoy, lo único que he visto del embajador en nuestro país, pues más bien parece un promotor de Eduardo Verástegui que el embajador de los Estados Unidos en México. Básicamente, ¿no? Su agente de relaciones públicas, ¿no? Vaya, el paso por la Basílica de Guadalupe, pues es algo muy típico que un embajador haría llegando al país, ¿no? Esto lo vi más astuto, pero como bien dices, tiene un doble significado. Recordemos que Verástegui no es Verástegui en sí, es lo que está detrás de Verástegui, que es CPAC, ¿no? Que es Comité de Acción Política de la derecha o la ultraderecha cristiana en Estados Unidos, que se formó en los años 70 como parte de esta organización desde varios lados, los think tanks, las fundaciones, los comités de acción política para impulsar la derecha y ultraderecha en Estados Unidos, ¿no? Usando temas sociales como pues el aborto y el matrimonio igualitario ahí para intentar crear pues un ambiente de crispación y ahí avanzar su programa, ¿no? Y pues hay que decir que tuvieron bastante éxito en Estados Unidos. Ganó Ronald Reagan, que empezó a desmantelar lo que quedaba del estado de bienestar heredado de Franklin Roosevelt y el nuevo trato. De ahí Bush padre, de ahí Clinton, que gobernó básicamente como alguien de la derecha. Luego Bush hijo, ¿no? En la elección fraudulenta de 2000, ¿no? Y de ahí pues vamos por Obama, llegando a Trump, Biden, Trump, ¿no? Es decir, han sido décadas bastante infaustas para Estados Unidos, pero parte de esto ha sido por el impulso de esas organizaciones. En su momento CPAC y la Fundación Heritage y otro. Hoy en día tenemos organizaciones como la red Atlas, ¿no? Que está atrás de esas figuras, y como CPAC.
Por eso CPAC ha tenido 2 grandes conferencias en México y por eso tuvo su conferencia este año en la Argentina de Milei. Obviamente tienen América Latina en la mira y obviamente México es uno de sus países target, digamos. Y bien dices, ¿no? Es decir, pueden ir a la Basílica de Guadalupe como pues representante de una figura histórica, religiosa, nacional, ¿no? De identidad nacional, pero también como guiño, como, ojo, esos símbolos los vamos a manipular a nuestro favor. La llegada de Ron Johnson se suma a un patrón o a una serie de acontecimientos que lo entiendo como una asfixia al gobierno mexicano. Se prohíbe de momento la exportación de ganado a Estados Unidos, ellos justifican, aseguran que es por el gusano barrenador, se le retira la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, se empieza a amagar con la existencia de una supuesta lista de políticos de la 4T vinculados al crimen en Estados Unidos, y el conducto para sacar esto es Tim Golden. Tim Golden de ProPublica, ¿no? Ya el retorno de Tim Golden, el gran amigo de jogging de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Es su super cuate. Explícame, por favor, Kurt, el vínculo de ese medio de Salinas con Tim Golden. Bueno, Tim Golden fue corresponsal del New York Times durante la presidencia de Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, pues, New York Times y gobiernos de derecha en América Latina, pues ya, ¿no? Es una amistad natural, pero ellos lo llevaron a otro nivel, ¿eh? Pues realmente se pusieron bien cuates a ellos. Y como bien dices, es interesante que regrese Tim Golden justo en un momento interesante, que es el día de la llegada de Ron Johnson. Primero, Tim Golden hace su artículo en enero de 2024, insinuando un vínculo entre la campaña de López Obrador de 2006 con el narcotráfico, obviamente escudándose con un punto interrogativo porque no tenía ninguna prueba. Tan no tenía prueba, pues que todo el artículo se murió. Y ni siquiera hizo el hipervínculo en su nuevo artículo a su viejo artículo. Este artículo de hace 2 días ni siquiera menciona el artículo anterior. Es decir, ni siquiera respalda su propio trabajo. Y además, pues ya sabemos que el editor de ProPublica ya admitió abierta y campantemente que estuvieron en contacto con la DEA acerca del artículo de Tim Golden. La DEA leyó el artículo, sugirió cambios, sugirió retirar ciertas cosas, así, e incluso posponer la fecha de la publicación. Todo esto vino directamente de la DEA. No es ninguna invención, el editor de ProPublica lo dijo en Twitter. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y este segundo artículo de Tim Golden, lo único que tiene de interesante es esto, confirmando lo que hemos dicho, que la DEA estuvo tan enojado con López Obrador por poner frenos a su actuar dentro de México y por la Ley de Seguridad Nacional de 2020, que siguen enojados hasta la fecha. Entonces, desempolvaron esta lista de personas para empezar a activar esto, ¿no? Activar, pues, el retiro de visas y todo más. ¿Quién compiló esta lista? Terence Cole. ¿Quién es Terence Cole? El que quiere ser el nuevo director de la DEA, pero todavía no lo han confirmado en el Senado. Está esperando su voto de confirmación en el Senado. Entonces, para un poco agilizar la cosa, pues por ahí va, ¿no? Terence Cole, pues, sabe que tiene enemigos dentro de la misma agencia, algunos en el mismo Congreso que dicen, no es el mejor candidato. Entonces, vamos a empujar la cosa para que llegue a donde yo quiero que vaya. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con el enojo, el odio de la DEA contra AMLO y la 4T más en general, pero también la política interior de la DEA, de un hombre que quiere ser su nuevo director y es un súper halcón que está súper a favor de tomar acciones más fuertes contra México. ¿En qué momento se encuentra la relación diplomática México-Estados Unidos? ¿Qué te parece si hacemos el parámetro desde la última invasión en 1917, ¿no? Desde hace un siglo, Kurt, podríamos decir que es el momento de más tensión de las relaciones México-Estados Unidos. Agrego 2 factores más: la propuesta de los republicanos de querer meter un 5% de aranceles, de impuestos a las remesas que envían los paisanos. Se calcula que se estarían llevando, si ponen ese impuesto, aproximadamente unos $3,000 millones al año
robándoselo, porque no sería un asunto de que ellos generen, no, se lo robarían, 3,000 millones de dólares. De los que menos tienen. De los que menos tienen. Y ¿por qué no agregar cuánto margen o factores de poder tiene la presidenta Sheinbaum para lidiar con esto que hasta el día de hoy lo ha hecho bien? Se ha tenido que hacer unos malabares, lo digo en el mejor sentido de la palabra, en estrategia política, en no caer en la provocación, en no declarar guerras comerciales, pero siento que es como que una especie de guerra fría en la que no podemos seguir pretendiendo más, Kurt, que las cosas están bien, no, están presionando, están queriendo poner la bota en el cuello, y México eventualmente tendrá que tomar una decisión firme, porque de lo contrario lo único que veo es que esta situación vaya incrementando a tal punto que consideremos normal la presión, el chantaje, la extorsión. Sí, sí, es lo que es. Conocemos pues que Estados Unidos actúa por varias maneras. El poder duro de su ejército, el poder suave de sus películas y sus canciones y todo esto, ¿no? Pero también por medio de lo que estamos viendo ahora, que es el chantaje y la coerción. Ahora, tú preguntas si este es el momento más álgido de los últimos 100 años. Bueno, ha habido muchos momentos difíciles en los últimos 100 años, pero lo que es difícil en particular de este momento es que el poder de Estados Unidos está en deterioro en todo el mundo, ¿no? Entonces, como muchas veces se ha dicho, cuando la bestia está arriba, pues va a estar dando zarpazos. Entonces, toda esta idea del mundo liberal con derecho internacional que se fue creando a lo largo de las décadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues queda en ruinas. Cada momento que pasa en Gaza, vamos viendo pues una limpieza étnica y un genocidio que se está llevando a cabo frente a nuestros ojos, con el financiamiento y el armamento de los Estados Unidos. Es decir, ni siquiera hay la tentativa de esconder lo que está pasando ahí, ¿no? Incluso, yo estuve hablando de Ronald Reagan antes, que fue un presidente muy conservador de Estados Unidos, pero él actuó para detener los abusos de Israel en Líbano. Ya no. Es decir, ya no hay pues ningún freno, ya no hay, parece que ninguna mente sana y nadie que pues respeta las más mínimas medidas de decencia, de derecho internacional ahí. Esto es lo peligroso de este momento, ¿no? Es un momento de fuera máscaras, pero son fuera máscaras a nivel mundial de todas estas instituciones creadas por la misma Estados Unidos para supuestamente crear un sistema donde se puede dirimir los conflictos a nivel internacional. Entonces, si no están dispuestos a respetar esas reglas en Gaza, pues uno pregunta, pues ya, llega Ron Johnson aquí campantemente, pues incluso antes de ir a Palacio Nacional va con Verástegui, está como, pues, ¿qué nos importa? Y esto es lo peligroso de este momento realmente. Cuando estamos en un momento de tanta transformación y un cambio en un mundo multipolar, pues el país que está perdiendo su hegemonía está dispuesto a hacer disparates que antes había por lo menos un mínimo de freno a eso, ¿no? ¿Importa ya el tema de las drogas, Kurt? ¿De verdad importa no importa o importa cuánto fentanilo detenga México en la frontera para que Estados Unidos ya no reaccione así? ¿Podría incluso detener el flujo de todas las drogas y aún así seguirían actuando de la misma manera? ¿O nunca? Pues es una excelente pregunta. Yo lo veo como una buena pregunta. Yo lo veo como una muy buena pregunta. Siempre sabemos que pues se usa lo de las drogas como pues una muy buena herramienta para llevar a cabo una política de agresión que tiene que ver con el control de recursos naturales y demás, ¿no? Esto siempre, ¿no? Sabemos que todo el origen de la guerra contra las drogas en Estados Unidos empezó como una manera de que el gobierno de Richard Nixon pudiera actuar contra sus enemigos internos en el país, los que estaban en contra de la guerra en Vietnam en su momento y los que estaban abogando por los derechos de los afroamericanos. Entonces, la guerra de las drogas siempre ha tenido algo de conveniente, de político. Eso, ¿no? Y hemos visto que el gobierno de Trump, cuando está intentando justificar el asunto de los aranceles, va brincando de una justificación a otra.
En un momento es fentanilo, en el otro momento es el déficit comercial, en el otro momento es el crimen organizado, en el otro momento es, ¿no? Es decir, ni el gobierno de Trump se decide. Entonces, ¿es la droga o no es? Por otro lado, justo vimos el nuevo director del FBI, Kash Patel, que ha estado elogiando el actuar de México en esto de la frontera, en esto de, pues, el asunto de drogas y demás. Y dijo, realmente ahora el asunto es con la frontera norte porque de ahí están entrando los terroristas. Entonces, tiene cierto efecto. Para que el director del FBI diga esto, tiene cierto impacto en el discurso. Pero yo estoy de acuerdo contigo, es decir, aunque México parara todo la droga del mundo, o por lo menos lo que está pasando por aquí, ¿esto pararía la actitud agresiva de Estados Unidos? No creo. Kurt, para finalizar, dejé a los payasos hasta el final. ¿Qué opinas de aquellos que su acta de nacimiento dice México, pero su boca dice Estados Unidos? ¿Qué opinas de toda la oposición y de los líderes opositores como Marco Cortés, que festejaron el arribo de Ronald Johnson a la Embajada de los Estados Unidos en México? Pues triste, patético, ¿qué se puede decir? ¿No? Sabemos cómo son, ¿no? Y sabemos cómo es su mentalidad ahí, ¿no? Por eso el mismo Marco Cortés estuvo abogando a favor de el nombramiento de cárteles como organizaciones terroristas, bien consciente de cómo esto iba a ser utilizado, manipulado por Estados Unidos para justificar, pues, un mayor injerencismo en el país. Lo veo muy triste. Lo veo muy triste. Es un lastre para el país, además, de tener por lo menos uno, dos, cuantos partidos de derecha que están abiertamente en contra de su propio país, ¿no? Es decir, tremendo, ¿eh? Tremendo esto de bienvenido Ron Johnson, que la gente vea, que la gente juzgue ese tipo de comportamientos. Por eso digo que esta escena con su hermano Eduardo Verástegui es un excelente momento pedagógico, ¿no? Porque pues confirma exactamente, para los que pudieran dudar, lo que hemos estado advirtiendo, ¿no? Y de los Marco Cortéses y de los demás panistas, de Kenia López, como dice, que quiere sacar raja política de una tragedia, que la gente juzgue a estas personas, ¿no? Es lo que es la democracia. ¿Qué opinan los estadounidenses sobre México? ¿Cuál es el consenso del pueblo estadounidense sobre cómo está tratando el gobierno de su país a México? Si de verdad lo consideran como una medida o un modelo a seguir. Y más importante, aprovechando justamente el tema de esta tragedia del buque Cuauhtémoc en Nueva York, que en realidad fue una noticia mundial, ¿cuál fue el consenso del pueblo estadounidense sobre la situación actual en nuestro país? Bueno, Estados Unidos es un país de 330 millones, entonces hay muchas opiniones variadas ahí. En general, el problema con Estados Unidos es que pues tiene una muy mala prensa. Tiene pues unas cuantas televisoras que controlan los noticieros, como México, ¿no? Tienes pues un puñado ahí, ABC, CBS, NBC, CNN, ¿no? Que controlan las noticias. Entonces, gran parte del público estadounidense lamentablemente está muy poco informado acerca de pues, lo que está pasando en México, ¿no? O ven las noticias a través de los filtros de esos noticieros o de esta prensa que hemos estado señalando a lo largo de los años. Entonces, claro que va a haber gente que use la tragedia del buque para decir México es incompetente, México pues sacando los peores estereotipos de todos, ¿no? Pero también hubo muestras de solidaridad y de comprensión, y también pues la presidenta tiene pues una alta popularidad dentro del país, es decir, sus cartas, sus pronunciamientos sobre Trump y la guerra de los aranceles han circulado bastante, ¿no? Entonces hay gente que finalmente se está despertando de que está pasando algo interesante aquí, aunque hayan tardado muchos años en llegar a ese punto. Kurt Hagbard, periodista, te agradezco bastante que nos hayas tomado la llamada, te envío un caluroso y abrazo. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. Muchas gracias, Manuel, un gusto como siempre. Bueno, soy Kurt Hagbard, me pueden encontrar ahí en Twitter, @Kurt Hagbard, mi nombre que está ahí en pantalla. También tenemos nuestro propio podcast en inglés, Soberanía, y nos pueden encontrar también en Canal 11
en el programa Sin Muros. Si quieren saber más de la relación bilateral Estados Unidos-México, realmente lo analizamos en mucho detalle. Y también en Más y Osari los miércoles a las 9. Muchas gracias. Muchas gracias, Kurt. Abrazote, cuídate mucho. Abrazo. Muchas gracias. Es el periodista Kurt Hagbard.